Bien, creo que podemos dar inicio, ¿no? Primero que nada, les doy la bienvenida, en este caso, a todos los asistentes. He podido ver dentro de los asistentes, tenemos asistentes, en este caso, de la filial del sur. Un saludo, en este caso, para todos los estudiantes que gracias a la virtualidad nos permite, en este caso, comunicarnos y precisamente de partir y, en este caso, aprovechar los conocimientos de todos los expositores que hemos hecho el esfuerzo, en este caso, de traerlos a Visión 2024, en este 29º Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias Aeronáuticas y Arquiforo, IA Construyendo la Humanidad 2.0. En este segundo día, en nuestro día central, es importante en este caso resaltar, primero, ese interés por querer seguir aprendiendo. Si bien es cierto, la mayoría podemos tener la especialidad de ingeniería de computación y sistemas o estar dentro de ese camino hacia la formación, es importante también pensar en otras carreras. Carreras, por ejemplo, relacionadas con inteligencia artificial, con ciencia de datos y ciberseguridad. ¿Por qué? Porque es prácticamente cómo se va moviendo y cómo se va cambiando día a día. En esta mañana es de mucho placer para mí, en este caso, darles la bienvenida, una bienvenida calurosa desde la ciudad de Lima, en este caso, a cada uno de los participantes que están, alumnos, docentes, público en general y expositores como todos. Nuevamente, bienvenidos y a disfrutar en este caso de estas conferencias del día de hoy de Ingeniería, Computación y Sistemas. Deseo en este caso la palabra a la ingeniera Waldy Grandes para que continúe con el protocolo de la sesión. Muy buenos días con todos. Buenos días, muchas gracias, bienvenidos todos. Continuando con la programación de nuestro 29º Congreso Internacional de Ingeniería, Ciencias Aeronáuticas y Arquiforo, Visión 2024, que lleva como temática principal en esta edición IA, Construyendo la Humanidad 2.0. Vamos a iniciar con la conferencia La seguridad de información y ciberseguridad con IA, a cargo del doctor Jorge Martín Figueroa. Algunas indicaciones para nuestro público asistente. La conferencia tiene una duración de 50 minutos. Tendremos los últimos 10 minutos para las preguntas a nuestro ponente, las cuales las pueden realizar a través de la sección chat que lo van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Muy bien, entonces nuestro expositor, el doctor Jorge Martín Figueroa Revilla, es doctor en Ingeniería de Sistemas, maestro en Administración, ingeniero de Computación y Sistemas, con experiencia en el ámbito académico como docente universitario, en cursos de gestión de servicios basados en la ISO 2000, gestión de seguridad de información, ciberseguridad basada en la ISO 27001, asimismo gestionando e implementando las 4 normas ISO 9000, ISO 20000, ISO 27001, ISO 2231. Tiene experiencia profesional como gerente de tecnologías de la información en el Banco de la Nación, líder de calidad y control en Itatel, oficial de seguridad de información y ciberseguridad y como auditor en tecnologías de información del sector gubernamental y privado. Cuenta con distintas certificaciones internacionales como la ISO 2000, gestión de servicios, ISO 27001, gestión de seguridad de información, certificación, entrega de servicios y de ciberseguridad. Con ustedes, muy complacidas de dejarlos con el doctor Martín Figueroa. Muchas gracias. ¿Qué tal presentación? Confírmeme si se ve. Sí, estamos viendo tu presentación. Mm, eh, Anotaciones me dijeron. Ya, listo. Este, Primero agradecer a nuestra querida Universidad San Martín porque es una bendición siempre la oportunidad que nos da para poder coadyuvar, contribuir con nuestro granito de arena en estos actos académicos. Y efectivamente, este, uy, acá está, ya.
Tengo algunos estudios, doctorado, maestría. Este, Hoy estoy trabajando como editor gerente en Intecon, pero estoy también trabajando en simultáneo para la Contraloría General de la República como auditor externo, experto, y ahora estoy ya 28 años en la docencia en la San Martín, la Universidad de Goacho y en otra universidad, ¿no? Ahí tienen mis contactos para cualquier situación que desean de mi parte, ¿no? Bueno, sigamos porque les he preparado un conjunto de reflexiones en el ámbito de la inteligencia artificial con la seguridad y la información y la ciberseguridad, que hoy es el modo, es la vida, que justo nuestra universidad, la Universidad San Martín, está en un proceso de cambio permanente, disruptivo y que siempre nos está llevando a la vanguardia, ¿no? Eh, no es extraño que nuestra universidad vaya y dicte normas en los cursos que todavía no están en las otras universidades, ¿no? O cosas que se dictan en doctorados y en maestría, ya nosotros estamos dictando en pregrado. Entonces, les he generado un conjunto de reflexiones que vamos a continuación. Comenzamos con esta frase que me ha salido, creo que como una rima, ¿no? Los datos son oro, los datos son oro, protegerlos como si fuera un tesoro, ¿no? Me salió como rima. Es claro que hoy en día la globalización tiene un impacto significativo, pero para ello la seguridad de la información y la ciberseguridad están enfrentando serios desafíos, unos desafíos complejos, porque por un lado, seguridad de información es la protección de los datos, ¿no? Es ante cualquier amenaza, ante cualquier vulnerabilidad, para cumplir los tres criterios bases, que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pero ahora entra el componente ciberseguridad, que es la información digital que cumple esos tres criterios. Pero por otro lado, nos damos cuenta que la tecnología está avanzando significativamente, acelerado, ¿no? Y por ello, las amenazas cibernéticas están evolucionando constantemente, ¿no? Es ahí donde hay un punto de oportunidad. Estratégicamente, la inteligencia artificial nos va a permitir, nos va a ayudar. Vamos a ir descubriendo cómo. En este contexto normativo, todo ha cambiado en el mundo entero. A Dios gracias, eh, colaboro mucho con INACAL y tengo acceso por las ISOs de las normativas que antes que salgan al mercado, me la brindan. Entonces, se ha modernizado ahora en lo que se refiere a seguridad de la información, porque las normas que lo rigen, o para la privada o para la pública, para la privada es ISO 27001, cambió de nombre, seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Y la 2702, que es el diseño de los controles, también cambió de nombre y ha sacado la versión 2022-23. ¿Qué significa eso en síntesis? Que antes teníamos estas normas que se definían en 14 dominios y 114 controles.
hoy en día se ordenó por este cambio, por esta situación de amenazas, ¿no? De vulnerabilidades que ahora están teniendo conciencia las organizaciones que les puede hacer daño a la empresa. Entonces, ahora estas ISOs, que es de seguridad de información, ciberseguridad y protección de datos personales, incluye, se ordena, incluye 4 grupos: un grupo organizacional, físico, de recursos humanos y tecnológico. Y reduce los controles volviéndolo más eficaz y lo convierte en 93 controles. Tiene alianza con las NICs y incluye el concepto de ciberseguridad. Ahora, para ello, también la ISO estricta de ciberseguridad, la última calientita que se lo estoy mostrando, ¿no? Es la ISO 27032, que es la ciberseguridad orientada a la seguridad de Internet. Eso nos permite otros rumbos, tomar otras posiciones. Y también sale nuevecita el análisis de riesgo, que es la ISO 27005. Y en esto ha puesto mucho énfasis en el activo digital. ¿Cómo es eso? Todo, todo lo que hacemos en tecnología tiene que estar acompañado con su análisis de riesgo, es decir, identificar los activos en los procesos de la organización y evaluarlos, valorarlos con los 3 criterios que nos exige: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad: accedan a esos activos aquellos que están acreditados, que tienen las credenciales correspondientes. Integridad: que la información que se procesa sea la correcta, que no sea manipulada, que no tengan opción de manipular. Y disponibilidad: que la información esté accesible cuando se requiera. De ahí sale una tasación, o sea, un valor que hoy nos dice la 2705-2022, donde tienes que medir las amenazas y las vulnerabilidades según lo que has encontrado como valor y ponerle los controles. ¿Y esos controles en dónde están? En las que les he convertido. En los 93 controles de la ISO 2701, actualizada a la versión 22-23, y en las NICs, que están agrupados en 6 niveles, que son 117 controles. Nada podemos hacer sin análisis de riesgo. ¿Pero qué creen? En inteligencia artificial también nace la ISO 42001 para inteligencia artificial. Entonces, ya tenemos pasos a seguir. Existe controles, porque así como la inteligencia artificial es una ayuda tremenda y vamos a ir reflexionando, también hay que manejar el campo ético, porque la inteligencia artificial va a utilizar una serie de datos. Para ellos ya tenemos la hoja de ruta para la inteligencia artificial con la ISO 42001, donde nos sale una serie de controles. ¿Qué es lo hermoso de utilizar las ISOs? Que como un sistema de gestión que está compuesto por políticas, procesos, procedimientos, instructivos, herramientas,
tecnología, ya está alineado todo en 10 dominios. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de las ISO, la de calidad, la de continuidad, la ISO 20000 de gestión de servicios, la ISO 42001 de inteligencia artificial, y me genero un sistema de gestión. Voy a lo ético, voy a lo real. No es solo el apasionamiento de utilizar las herramientas, sino hay que manejarlo con mucha discreción, porque es un mundo nuevo, ¿no? Que podemos pasar al otro extremo de la ilegalidad. Y por eso nace la ISO 42001 de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Lo primero que yo puedo resumir es: una sola vulnerabilidad es todo lo que se requiere o que requiere un atacante o que necesita para materializarse un riesgo para hacernos daño. En ese contexto tenemos entonces varios desafíos. En el frente de la seguridad de la información, por poner un ejemplo, tenemos el desafío de las credenciales, de la identidad, del acceso a la información, el enrolamiento, sobre todo en la parte financiera, ¿no? O el enrolamiento de los ciudadanos. Ahora se enrola con la clave Sol, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a una serie de amenazas, tanto internas como externas. Y por otro lado, la necesidad de cumplir las regulaciones y estándares de seguridad. Y eso es importante. Toda empresa, pública o privada, tiene que estar regulada, supervisada. Me hace recordar el tiempo de la pandemia. Yo estaba dando mis servicios en una financiera, pero no tenía canales digitales. Y lastimosamente, pero para mí muy bien, ¿ah? Yo hice presencialidad en toda la pandemia. Pues me llevé mi camioneta a la financiera y todo era soledad, no había nadie, ¿no? Este, porque la amenaza era fuerte, porque tenían que funcionar las agencias y porque era el oficial que tenía que cuidar la información. Y ahí fui notando que comenzó las amenazas a ser más latentes a la interna de la financiera como al externo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese interín? La superintendencia muy inteligentemente sale, emite una resolución, la 504, si no mal recuerdo, seguridad de información, ciberseguridad y riesgos. Y nos sale con una serie de controles que tenías que implementar en plena pandemia. Qué linda oportunidad, ¿no? Y qué situación, que estás en pandemia, tienes que implementar una serie de controles y tienes que seguir de esa manera para cuidar a tu cliente. El estilo de esa financiera era sus clientes presenciales, ¿no? Que era los conglomerados de los mercados, el verdulero, etcétera, estaba orientado a ese tipo de clientes, ¿no? Y ellos no conocían todavía el mecanismo digital y era one to one, no era un trato directo, ¿no? Y era, vuelvo a decir, riesgoso porque se enfermaban continuamente, ¿no? Entonces, tuvo esos riesgos y tuvo esa oportunidad
y el Perú se adelantó a través de la superintendencia con esa circular, mientras que las ISOs internacionalmente también se estaban modernizando porque la pandemia fue muy doloroso para todos, pero también fue una oportunidad disruptiva para poder tener y cumplir los tres principios de la seguridad: la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Y por el orden del desafío de la ciberseguridad, tenemos que ahora los ataques cibernéticos están muy sofisticados y tenemos un problema que, a Dios gracias, poco a poco ya están tomando en el ámbito académico la situación, están abordando la falta de colaboradores, de profesionales capacitados en ciberseguridad, en seguridad de información, en continuidad, ¿no? Y eso nos va a ayudar a cerrar esa brecha significativa que nos preocupa a nosotros, ¿no? Y por otro lado, la ciberseguridad orienta a proteger la infraestructura crítica. Si yo quiero hacerte daño en el Estado, me voy a la información crítica, a tu plataforma crítica, ¿no? Ahí te ataco, ahí, ¿no? Entonces tengo que ser muy resiliente, ¿no? En el aprendizaje, en recuperarme, en ver la gestión de los incidentes de ciberseguridad, y alguien me tiene que ayudar. Ya está el marco normativo y es ahí donde tenemos que definir estrategias. La estrategia sin ejecución no es más que teoría. Entonces, la primera estrategia y la primera reflexión en el orden de la seguridad de la información es incluir políticas, procedimientos, gestión de incidencias, gestión de accesos, eh, single and-on, adoptar seguridad avanzada en tecnología. Pero por otro lado, se debe fomentar en las empresas, en las organizaciones, muy agresivamente la concientización y la educación con respecto a la seguridad, ¿no? En aquel tiempo que estaba en un banco, en el Banco de la Nación, yo aperturé la gerencia de seguridad e información. Personalmente viajaba a todo el Perú, a todos los rincones, para conocer aparte de mis compañeros de trabajo, ¿no? Y concientizar sobre la seguridad de la información. La información no podía estar expuesta. Y hay la ingeniería social. Yo me presentaba muy humildemente a la agencia y observaba, por ejemplo, ¿no? Mis compañeros salían, les cuento un caso, salían a comprar su papita con huevo, etcétera, etcétera, ¿no? A la puerta del banco, y los vendedores se acercaban. Yo también me acercaba y los escuchaba. Entonces, ¿qué había? Preguntaban, le estaban haciendo ingeniería social. Acá vive el administrador en el segundo piso, ¿no? Y le lavarán la ropa, etcétera, etcétera. Y el colaborador le soltaba la información. Le estaban haciendo ingeniería social. Y vive solo, seguro, el administrador. Entonces ahí ya intervenía, cortaba y lo concientizaba a mis compañeros con decirles: esa es información confidencial. No tienen por qué decir lo que es nuestra casa. No tienen por qué decir los movimientos que hay del administrador, si vive solo, no vive solo, si tiene pareja, no tiene pareja. Porque es ahí
con la ingeniería social que buscan hacer el delito, el fraude, ¿no? Entonces, comienzo a tener ya el apoyo de la inteligencia artificial porque me va a procesar cantidades enormes de datos y sobre todo en tiempo real, porque me va a identificar de alguna manera patrones o anomalías que fundamentalmente me va a llevar a otro tipo, a otro level en la seguridad de la información actual. Y en cuanto a la estrategia de la ciberseguridad, ¿dónde nos pueden atacar? En la infraestructura crítica. A Dios gracias, las empresas ya en el Estado están asumiendo el concepto de CyberSOC, ¿no? Que es fundamentalmente un conjunto de controles que me protege mi infraestructura crítica, ¿no? Y ya está implementando. En nuestra universidad, a Dios gracias, ¿no? Hay muy buenos alumnos, inclusive como proyecto de tesis están haciendo CyberSOC, que es un integrador de muchas tecnologías, inclusive con inteligencia artificial, para proteger la infraestructura crítica, o sea, los centros de cómputos, ¿no? Esté en la nube, esté en casa, en donde esté, tengo que proteger. Y la otra forma es la adopción avanzada de detección y prevención de amenazas. Pero yo le llamo adoptar una cultura de la prevención. Entonces, ¿yo cómo lo consigo? Primero, colaborándonos entre las organizaciones, entre la empresa, entre el gobierno, en compartir información, ¿no? De esas amenazas cibernéticas, de hacer foros, de escribirse en foros donde sale toda la relación de las amenazas y la relación de vulnerabilidades, ¿no? Y eso es necesario. La inteligencia artificial va a ser una herramienta para ayudar, pero sigo insistiendo en la capacitación constante de la seguridad, la concientización, ir al colaborador, ir a la persona y darse cuenta que no debes pasar ese trazo. Ahora, ¿cómo nos impacta la inteligencia artificial? Por un lado, nos va a permitir mejorar, pues, la eficiencia y la precisión en proteger los activos de la organización y aprovechar que la inteligencia artificial nos permite de una u otra manera procesar grandes volúmenes de información, ¿no? Eh, Porque si no, no lo vamos a conseguir. Ahora, por un lado, tenemos que la ciberseguridad se ve avanzada y apoyada con la inteligencia artificial en los conceptos de el CyberSOC. Yo con inteligencia artificial puedo gestionar la seguridad, el firewall, etcétera. Puedo prevenir incidentes, pero con un concepto más proactivo, ¿no? Puedo analizar amenazas en tiempo real. Puedo hacer análisis forense con inteligencia artificial. Puedo estar vigilando la red, los sistemas de información. Puedo asesorarte con mayor eficaz en cuanto a seguridad. Eh, puedo responder a este tema de incidencias de ciberseguridad y seguridad de información. Eso me va a permitir con la inteligencia artificial. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Algunas cosillas, ¿no? Ahorita en Europa, ¿no? Hay regulaciones ya con la inteligencia basada
en la ISO 42001, ¿ok? Ya está modernizándose, e igual en el Perú también están tomando la ISO 42001 para modernizarse. Y hay razones que la inteligencia artificial va a ser la clave en la prevención y en la seguridad de la información, ¿no? Por ejemplo, va a participar en el ciclo de vida de la tecnología. Por otro lado, las razones que me va a permitir la ciberseguridad, prevención y detección de delitos. Gestionar las emergencias, gestionar si ya fui vulnerado, cómo me recupero. De alguna manera me tengo que recuperar inmediatamente porque tengo que dar la continuidad del servicio, del negocio. Ahí están los planes de contingencia. La ciberseguridad ya se ve que es el ADN en la vida de uno, con los celulares, con los robos que hay, acceden a tus cuentas bancarias. Inclusive las personas equivocadas, los ladrones, están en las mismas organizaciones. Para eso ya ha salido, ¿no?, una serie de controles en el Estado que está implementando, sobre todo en las líneas de comunicaciones. Ahora hay un monitoreo, una supervisión. Ya todas las empresas exigen un oficial de seguridad de información, oficial de datos, para que esté monitoreando que toda la tecnología que se administre, se implemente, tenga los controles debidos. Y ahora en los planes estratégicos de transformación digital, institucional, la ciberseguridad, la seguridad de la información ayudado con la IA, ya es una decisión estratégica. Acá tengo un videíto que se lo voy a poner. Espero que les guste. El cibercrimen está en constante evolución, volviéndose más sofisticado cada año. En 2024, la inteligencia artificial juega un papel clave. Hola, yo soy Pia Mistrete y les doy la bienvenida a un video más de IT Masters News, como todos los viernes. Cloudflare destaca 5 áreas cruciales con respecto a la inteligencia artificial y la ciberseguridad. La primera es el conocimiento en la era de la IA o inteligencia artificial. La brecha de conocimiento será clave. No se trata de si la IA beneficia a los atacantes, sino de cómo los líderes de seguridad se adaptan para mitigar amenazas impulsadas por esta tecnología. Número 2. La IA como blanco atractivo. Cloudflare advierte que la violación de modelos de IA podría ser un gran problema en 2024. Aquellos que adopten esta tecnología sin precauciones pueden ser blancos fáciles, especialmente en sectores como el médico, bancario y retail. Número 3. Back to Basics para defender a la IA. Aunque se enfrenta a la inteligencia artificial con la propia inteligencia artificial, no hay que olvidar los fundamentos básicos de ciberseguridad. En un mundo de intercambio rápido de información, es crucial desmitificar la inteligencia artificial y recordar los elementos fundamentales operados por humanos. 4. Mejora de los deepfakes. Cloudflare destaca la importancia de identificar y eliminar deepfakes en 2024. Estas manipulaciones digitales basadas en inteligencia artificial se han vuelto más realistas, desafiando incluso a expertos. Combatir esta manipulación será clave. 5. Enfoque en la resiliencia. Ante un año proyectado como peligroso en ciberamenazas, Cloudflare destaca la preocupación principal, la resiliencia. Las organizaciones deben estar hipervigilantes, aprender de ataques anteriores y cambiar la mentalidad sobre la gestión de incidentes y protecciones de seguridad. En resumen, 2024 será desafiante, con la inteligencia artificial desempeñando un papel crucial tanto para los criminales como para los encargados de proteger las organizaciones. El conocimiento y la gestión de soluciones basadas en IA marcarán la pauta hacia un futuro más protegido o, de lo contrario, un aumento en las compañías vulneradas en todo el mundo.
¿Y a ustedes qué otra cosa les preocupa en este 2024 con respecto a la inteligencia artificial? Déjenmelo en los comentarios. Y nos vemos el próximo viernes en un episodio más de IT Masters News. Yo soy Pia Mistreta y hasta la próxima. Bien, esa es una. Y el otro videíto que le voy a mostrar ya habla un poco más de la ética y el cuidado que tenemos que tener con la inteligencia artificial. Déjame entrar en un tema que yo creo que vale mucho la pena dejarlo como parte de la conversación, que es la parte de la ética y la seguridad de la información. Porque hoy también sabemos que en tiempo real, ¿no? La gente que ya está utilizando este tipo de herramientas, y estamos hablando sobre todo de inteligencia artificial generativa, muchas veces cargan información o suben información que puede ser confidencial, que puede a lo mejor ser mal utilizada si cae en las manos que no debería, ¿no? ¿Cómo mitigar un riesgo como este? O sea, yo genuinamente quisiera escuchar de ustedes qué tendríamos que hacer como individuos o incluso las empresas para protegernos, ¿no? A ver, ese es un súper tema, ¿eh? No sé si tú quieras luego ahorita aportarnos algo, Beto, porque algo has visto del tema de seguridad, y más con estas herramientas nuevas, ¿no? No nada más ciberseguridad, también hasta seguridad física, ¿no? O sea, desde hace cuántos años podemos recordar el que de repente la gente le ponía un post-it a una cámara de su laptop, por ejemplo. Hay gente que todavía lo hace y luego vendían filminas para tapar. O sea, de cierta manera, todos sabemos que vía nuestros dispositivos, que los tenemos cerca porque son una gran herramienta, pero luego también pues es un punto que nos hace vulnerables, ¿no? En nuestros teléfonos, por ejemplo, pues tenemos acceso a todas nuestras comunicaciones vía WhatsApp, vía correos, cuentas bancarias, acceso a programas de lealtad con cualquier aerolínea, hoteles, redes sociales. Entonces, de cierta manera, el tema de seguridad, coincido con Ivette, que creo que es un tema que crecerá en relevancia, no disminuirá. La tecnología va creciendo para cuidar esos puntos vulnerables, pero luego también su contraparte, quien trabaja en aprovechar vacíos, digamos, en los sistemas tecnológicos, también hace lo propio. Entonces, comparto ahí la preocupación de mi colega. Fíjate que antes de dar la palabra ahorita a Ricardo, que creo que algo nos platicará, yo quisiera comentar que ahí hay un tema en ética que se habla mucho y ponemos una metáfora para entenderlo más o menos fácil. Estás jugando fútbol, soccer, y quieres evitar que te metan goles en un mundo, vamos a decir, hipotético. Tú tienes de dos opciones cuando hablas de temas de ética. Una posibilidad es hacer pequeñita la portería. Entre más pequeña hagas la portería, minimizas la posibilidad de que te metan un gol. Eso en términos tecnológicos tiene que ver con incrementar las herramientas de seguridad que protegen la vulnerabilidad de la organización. El otro gran tema es hacer grande al portero. El portero al final está para algo. Recuerdo muchísimo algo que ocurrió en los años 90, donde lanzaron un virus. Y no es broma, hoy se utiliza como meme, pero no es broma. El virus básicamente era una especie como de meme que se compartía y le decía a la gente: busca este archivo en tu disco duro, porque dentro de Windows hay un archivo que es un virus, bórralo porque si no te va a hacer daño a tu computadora. Y la gente borraba ese archivo, que era una librería esencial para que funcionara el sistema operativo, entonces le daban la torre a su máquina. Entonces se hizo muy famoso esta frase: es que el virus somos las personas. Entonces, si queremos que haya ciberseguridad, lo primero que habría que hacer es plantearnos qué estamos haciendo para que nuestros colaboradores, todos, tomemos conciencia de la importancia de, pues, qué información guardamos, dónde la guardamos, cómo la guardamos, a quién se la compartimos. Creo que hay un reto por ahí humano importante, que no quita el que también hay que reforzar la parte tecnológica. ¿Tú cómo ves? No, justo ahorita me acabas de recordar. En algún momento tomé unos seminarios de ciberseguridad y justo el ponente decía: el eslabón más débil en la cadena de seguridad es el humano. Entonces, oye, mi punto de venta, ¿no? Donde pones tu tarjeta, ¿qué crees? No es la tarjeta, no es el software ni el hardware, es la persona que está ahí. Y hubo un caso muy sonado de puntos de venta de cierto banco en específico que hackearon el sistema, envían un mensaje de los hackers de desactualizar el sistema, y las personas
eran las que le daban que sí, no tenían ni idea de qué está sucediendo, hackearon los sistemas, ¿no? Entonces, ahí el eslabón débil son las personas. Y las personas es, ¿qué vamos a hacer para capacitarlas en este sentido y que podamos de alguna forma mitigar el riesgo? La otra es, ¿y por qué no usamos inteligencia artificial que nos apoye a reducir y mitigar los riesgos en ese sentido, ¿no? Y recuerdo una de las sesiones que das, Jorge, de cómo evolucionó el coche, ¿no? Y entonces haces una analogía de cómo evolucionó la tecnología del coche. Entonces, bueno, pues primero sirve para cambiar caminar por un caballo y después el coche, ¿no? Y después al coche le pusimos, lo fuimos creciendo y ahora se hacen aviones, y después cómo al final cambia y redistribuye la ciudad que está hecha para, ¿no? Cómo impacta en la vida humana, ¿no? Y en ese sentido es lo mismo con la seguridad de la información. Oye, cuando empezaron los coches, ¿qué pasaba? ¿Cuántos muertos no hubo por atropellamientos, no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, existió una ley que ahora ponemos un policía en las esquinas. Y después, cambiamos ahora con semáforos. Ahora ponemos un reglamento de tránsito, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, cuando estas tecnologías se entran al paso del tiempo, los seres humanos sabemos ir modificando un poco hacia dónde va la tecnología. Yo creo que eso va a suceder con las inteligencias artificiales. Vamos a tener algunos eventos importantes que tendremos que saber mitigar y al final, pues, hacer un consenso mundial, ¿no? De regulación de inteligencias artificiales o impactos que puedan generar. Entonces yo más bien como voy en ese sentido, y obviamente la parte de ciberseguridad ya debería ser un must en todas las empresas, ¿no? Todas las compañías deben tener un equipo de ciberseguridad para evitar evitar hackeos o evitar estar en riesgo. Sí, en riesgo. Leímos una noticia donde una empresa financiera en Hong Kong le ponen una cita al vicepresidente, tiene que ver con la parte financiera, con el tesorero y tal, algo muy urgente. Entonces 3 socios, dueños de la empresa, aparecen en Zoom y empiezan a platicar de que hay una gran oportunidad financiera, pero necesitan recursos disponibles. El vicepresidente también en Zoom está diciendo, oye, sí, pero hay que garantizarlo. Le preguntan a este señor, el tesorero es el único que está en la oficina, y responde, pues sí, tenemos recursos, pero están aquí comprometidos, hay que liberarlos, bla, bla. Estamos de acuerdo, a ver, votemos. Votan los 4 a favor. Muy bien, nos liberas tantos millones de dólares porque se van a repartir esta cuenta para asegurar esta inversión. Este hombre hace la operación, les envía copia del correo diciendo ya está lista, y le responden, ¿está listo qué? Resulta que las 4 personas que estaban en Zoom en realidad eran un avatar creado por inteligencia artificial que reproducía perfectamente a las personas con la voz, y estaba todo hecho para vulnerar la seguridad. Entonces se hizo muy famoso, y el tema es, la inteligencia artificial nos va a robar los datos. Pero la conclusión era, no, ¿qué procesos tienes que una votación en Zoom te permite liberar varios millones de dólares? Exacto. Ahí el problema está dentro de cómo estamos manejando los recursos. Yo creo que es un temazo, y justo habrá que ver cómo utilizarla para que no nos acaben vulnerando, ¿no? Oigan, y bueno, pues no sé, un cierre de cara a, por ejemplo, a lo que nos interesa en nuestros tópicos. ¿Cuál sería como el gran tema? Por ejemplo, Ivette, me gustaría escuchar ¿cómo cerrarías esta pequeña conversación que hemos tenido hoy? ¿Qué te preocupa, qué te gustaría, qué te ilusiona del tema de la inteligencia artificial en las áreas de las personas? Bueno, yo creo que un tema importantísimo es convertirnos en buenos observadores, ¿no? A mí, habiendo estudiado ciencias sociales, estando en estos temas de inclusión en la parte educativa, ¿no? Igual que mis colegas, yo creo que hay que observar, pero hay que atrevernos a hacer cambios. Ya lo decía Ricardo, nos vamos más por el lado de la adaptación, y eso requiere cuestionarnos y replantear cómo estamos trabajando. Muchas gracias. ¿Tú, Beto, qué dirías? Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de no solo observar, sino de utilizar estas herramientas, estas bondades tecnológicas. Es como si nos regresamos a cuando ya existía digamos que ya podíamos generar suficiente electricidad, moverla, transmitirla, cuidarla, y hoy vamos a seguir quedándonos con las velas, o de alguna manera que ya pudiéramos mandar un telegrama, no sigamos mandando tarjetas vía un caballo ahí corriendo, digamos, como por estafeta por todo Estados Unidos, la computadora en vez de usar el ábaco o cualquier otra cosa ancestral. Entonces, sin duda, yo creo que esas herramientas llegan para nuestro servicio, digamos, y no es que llegaron del cielo, digamos, desarrolladores, investigadores, emprendedores crearon estas herramientas. Yo creo que hay que aprovechar las bondades que nos da la tecnología para tener empresas más exitosas, empresas más humanas, y pues usarlas para nuestro servicio. Muchas gracias. ¿Tú, Richard? Y yo, para cerrar también, hay un término que me gusta, ¿no? Que es Human Augmentation, que es cómo estas herramientas nos van a dar como humanos habilidades
posiblemente superiores para ser más eficientes en el trabajo, para poder aportar algo más de lo que nosotros podemos tener. Entonces, creo que eso, por un lado, la parte humana en este cambio tecnológico, y por otro es, pues, aprender a administrar esto, porque es nuevo, ¿no? Hay inteligencias artificiales operativas, hay inteligencias artificiales más de management, cómo estas nos pueden ayudar a tener mayor liderazgo y a ver las decisiones que puedan surgir a partir del apoyo de esas tecnologías. Entonces, yo creo que de un lado la parte personal de Human Augmentation, cómo nos van a ayudar, y por otro lado el tema de cómo lo podemos administrar en las empresas, ¿no? Al final, para que las compañías también tengan esta responsabilidad de tener ética y tener procesos, ¿no? Como mencionabas, de la inteligencia artificial. Hace poquito escuchaba a José Antonio Lozano en un evento de clausura que hubo. José Antonio Lozano, ¿se acuerdan que fue rector de la universidad? Es abogado, fue director general de la carrera de Derecho y demás. Y este hombre hablaba de que ya estamos en una quinta era de la humanidad. Esta frase seguramente la hemos escuchado todos, ¿no? Que no es una etapa de cambio, sino es un cambio de era. Y a él se refería a que históricamente los filósofos reconocen 4 eras, que la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Desde los 80 se escuchaba el asunto que ya estábamos en la posmodernidad. No tenía nombre la siguiente etapa. José Antonio se aventó a decir que ya tiene nombre y que la quinta etapa en la historia de la humanidad va a ser la artificialidad. No por el contexto peyorativo negativo, sino por el asunto de la hemos construido realidades artificiales. A través, desde hace muchos años, no es la inteligencia nada más. Son los contextos, tú lo decías muy bien, Ivette, vivimos en pantallas, el trabajo de gran parte de la población es abstracto. Recibes una idea, contestas una idea. Y eso impacta procesos y acaban impactando lo que la gente recibe o no recibe. Entonces, vivimos en un mundo muy interesante que vive como una realidad artificial. Me parece que efectivamente lo que estamos viviendo con el tema de inteligencia artificial nos reta a todos. Me gusta la postura de Alberto, lo que se vive primero, pues observación, pero luego acción, hay que empezar a tomarla. Hay que aprender a madurar en las organizaciones, creo que nos falta muchísimo. Ya no es un tema de recursos, sino de querer hacer las cosas diferente, aprovechando estas cosas y mejorarlos antes de que nos llegue el tren de otra organización que lo haga mejor que nosotros. Y sin duda, pues tiempos muy interesantes. A mí me interesa muchísimo. Muchas gracias por estar por aquí en este diálogo. Gracias. Bien, sigo porque me gana el tiempo. Entonces, ¿qué me está impulsando la ciberseguridad con la IA? La IA ha demostrado indudablemente que es un aliado formidable para estas batallas continuas, diarias, de esta evolución en tecnología, de esta sofisticación de los delincuentes, y los próximos años van a ser cruciales, ¿no? La capacidad de demostrar que la IA me puede procesar volúmenes de información en tiempo real y me va a detectar una serie de patrones, ¿no? Y con el surgimiento de técnicas de ataque más sofisticadas, la respuesta tiene que ser más astuta, más avanzada. Entonces, hay algunas herramientas rápidamente. Tengo en ciberseguridad Intego, que se destaca entre muchas de las herramientas porque está diseñado principalmente a las Mac. Este software defiende enérgicamente, ¿no? La forma de contraer virus, amenazas de la red, de los malware, ¿no? Es reconocido mundialmente. El DraftStrick, que fue de 2013 en Cambridge, lo generaron matemáticos, físicos, y genera el ciclo de vida de la inteligencia artificial en la cibernética, ¿no? Y está evolucionando continuamente. Tenemos el Vectra de IA, que deja atrás la detección solamente de amenazas, de firmas obsoletas, para adoptar un enfoque más innovador, más fresco, ¿no? El corazón de esta herramienta está técnicamente basada en inteligencia artificial. El Norton Genio Scan Detector es una herramienta también gratuita, ¿no?
que me ayuda a prevenir estafas, ¿no? Basada en la conectividad con la fuente de información de Norton, o sea, la base de datos de Norton, donde están las estafas o registrar las estafas, ¿no? El ClownScript, que es el campeón moderno del espacio de ciberseguridad, que tiene un enfoque nativo en ciberseguridad y me ayuda a detectar respuestas y amenazas, ¿no? ¿Qué concluyo? Primero, que la ciberseguridad y la seguridad de información ayudada con la inteligencia artificial es muy emocionante, muy prometedor, ¿no? Y a medida que toda la tecnología está avanzando, los profesionales, las empresas, las organizaciones, ¿no? Que se está dándose en el mundo digital, tiene que aprovechar todas las capacidades que va a brindar la IA, pero siempre con el concepto ético, ¿no? El otro punto es la colaboración entre los humanos y las máquinas. Va a ser fundamental, sí, en este entorno digital, pero tiene que ser seguro y protegido, ¿no? Y por otro lado, fortalecer mucho la concientización, la capacidad de profesionales en este mundo académico, ¿no? Debemos este, eh, generar profesionales en el mercado en seguridad de información, ciberseguridad, ¿no? Y a Dios gracias, nuestra universidad se basa mucho en los cánones de las ISOs, en los cursos que se dictan, ¿no? Y nos permite tener una hoja de ruta. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, generar profesionales en ciberseguridad, seguridad de información. Dos, tomar las mejores prácticas. El mundo de las ISOs, ya se los planteé, ya tenemos ISO para inteligencia artificial. Llevar ese orden, ese plan de trabajo con las mejores prácticas y ser muy disruptivo en estar un paso adelante, ¿no? Bueno, acá están mis contactos. Para cualquier cosa, estoy a su disposición. Perdóneme si me pasé mucho tiempo. Ok. Excelente. Muchas gracias, doctor Jorge Martín Figueroa, por su excelente ponencia. Vamos a invitar a nuestra ronda de preguntas. Vamos a iniciarla. Les recomendamos que nos dejen sus preguntas por el chat y vamos a ir leyendo. Ok. Nibardo nos ha dejado una pregunta. Dice, profesor, buenas tardes. ¿Cómo podríamos utilizar la IA para la gestión de incidentes de seguridad en el sentido de dar respuesta y o analizar el tipo de incidente que se recibe? Ah, qué bonita pregunta. A ver, primero tenemos que ir con el marco teórico. ¿Cuándo se produce un incidente de seguridad de información y ciberseguridad? Se produce cuando transgredo los tres principios que le hablé: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Es decir, la confidencialidad transgredo se convierte en una incidencia porque cogí, robé, obtuve las credenciales que no eran para mí, sino para la ingeniera. Estoy accesando con credenciales de otro. Entonces, la inteligencia artificial me va a ayudar a estar monitoreando si está en Lima, si está en esa computadora, está la ingeniera en Lima, está en esa computadora, por consiguiente, no está en la China, no está en España. La ubicación, ¿ya? La integridad, igual. Si yo estoy generando todo un proceso, como pusieron en el ejemplo
en el video, yo tengo que evaluar mi proceso, sobre todo donde yo guardo la fuente de información y lo que llamamos la consistencia de los datos. La inteligencia artificial me va a ayudar a consistizar los datos. Tiene consistencia cada campo. ¿El DNI es el correcto? Ah, bueno. No, no es el DNI. El nombre está bien puesto, pero ¿cómo valido? La inteligencia artificial me va a ayudar. Y la disponibilidad, la inteligencia artificial me va a ayudar que los servicios que se está brindando en la empresa, en la organización, tiene que ser 7 por 24. Por consiguiente, si no hay una negación de servicio, una no disponibilidad, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Me va a alertar porque se está produciendo una incidencia. Entonces, esos 3 principios de la Biblia, que digo yo, esos 3 principios, si se transgrede, la inteligencia artificial va a ser un soporte para detectar, monitorear, ¿no? Y resolver en algunos casos. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Vamos a leer la segunda pregunta de Edison. ¿Cómo se entrenan los modelos de IA para detectar amenazas específicas en las imágenes de las cámaras? Bueno, eso es ya con la herramienta que utilices. En una de las herramientas que les comenté, ya es con la herramienta, pero el algoritmo del conocimiento, prueba, error, prueba, error, prueba, error, va haciendo que el conocimiento de la herramienta que utilices, ya ahí tendrías que comprar una herramienta con costo más que de las gratuitas. Yo voy un paso atrás en el proceso. Por ejemplo, una de las cosas que el oficial de seguridad de información tenía que hacer y que hace es que no tiene por qué estar habilitados en los equipos de la empresa el puerto USB para que no saque información. 2, la clasificación de la información. Entonces, la herramienta va a estar utilizando, de acuerdo a la clasificación, detectando que no esté el puerto habilitado y va aprendiendo con el algoritmo a que en la organización se esté configurando de esa manera. Entonces, estoy previniendo oportunamente antes de que se materialice, ¿no? Un ataque, un riesgo por una vulnerabilidad. Muchas gracias por su respuesta. Mariana nos escribe, ¿qué empresas peruanas son reconocidas para el desarrollo y o implementación de un CyberSOC? Bueno, le voy a decir ya desde el punto de vista, ahora que le brindo servicios a la Contraloría. La Contraloría, me contrata para hacer las auditorías. Entonces voy por diferentes entidades del Estado. Una de ellas, y que me causó bastante admiración, fue Ocitel, Ocinermin, en el cual la RENIET, en el cual ya comenzaron a implementar su CyberSOC. RENIET, por ejemplo, compró a Intaltel el CyberSOC. ¿Pero qué es el CyberSOC? Es todo un conjunto de herramientas integradoras que me permite estar preveído. Yo evito que me saquen la información clasificada. Por ejemplo, en la RENIET he sabido que se llevaron las bases de datos hace como 2, 3 años y todavía el peruano criollo, empresas formales comenzaron a vender el servicio de acreditación y cuando yo comienzo a hacer a pedido de Contraloría,
un examen a esas empresas privadas, yo le digo, ¿y cómo obtuviste esa información? Si esa información es de la RENIEC. No más. Cambiaron hasta de ración social, ¿no? Ocitel, por ejemplo, ha comenzado y está en pleno desarrollo la implementación de un cibersoc, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué de bueno tiene? ¿Por qué esa preocupación? Porque si no existiera Ocitel, que ahora es un punto para todos los que quieren atacar, ellos ahora ya están en la capacidad de medir todo el espectro de el servicio que dan de internet y en casa y el servicio que te da en tu celular. Hay el concepto de pitufeo que hemos encontrado, ¿no? Ciertos términos, no tengo por qué decirlo, agarran y no tiene servicio, pero te cobran igual los 10 soles, 15 o 100 soles que te cobran al mes. Pero si tú sacas una estadística del mes, cuánto no tuviste no servicio, te están robando. Ocitel en ese proceso, y me quedé sorprendido, y la Contraloría también ha hecho un esfuerzo sobrehumano y está en plena implementación con un sistema inclusive también para medir el espectro de a la ingeniera Wally, le dan este servicio en su celular y le están cobrando 100 soles, pero deberían cobrarle 20 porque ha dejado de no tener ese servicio. Se extrae esa información y con inteligencia artificial se va a ir procesando grandes volúmenes. Ocinermin, por ejemplo, ¿no? También está en ese paso y muchas otras más, varias municipalidades. ¿Por qué? Porque tenemos un preciado hijo. ¿Cuál es? El activo, los activos, la información clasificada y expuesta es lo que nos preocupa. Ok. Muchas gracias, doctor Martín Figueroa. A ver, Abraham nos deja una pregunta. ¿Cómo se manejaría la privacidad de los datos en los sistemas de IA utilizados para la ciberseguridad, especialmente cuando se recopilan y analizan grandes volúmenes de datos de los usuarios? Ya. Lo dije en las reflexiones. Primero, ¿qué hay que hacer? La ISO 27005, análisis de riesgo. Me va a decir todos mis activos, cómo están clasificados, el grado de exposición de amenazas, la identificación de vulnerabilidades y los controles que debo poner. La IA me va a ayudar a fortalecer esos controles de acuerdo a esa clasificación, porque es verdad, pues no puedo yo todo protegerlo, ¿no? Tengo que tener un criterio de priorización alta o extrema del activo, por un lado. Por otro lado, cumplir con la ley de protección de datos personales. Por eso la hizo mundialmente, ha jugado con la 270017 o 18, la memoria me puede fallar, la privacidad de datos. Yo tengo que clasificar mi información. Entonces, la IA va a buscar en el algoritmo la clasificación de esos datos que han sido identificados en el modelo de negocio. Si yo voy a un gerente general a explicarle, mira, vamos a poner IA, no me va a entender. Yo tengo que decir, mira, tienes estos datos, tienes esta información en estos procesos críticos, eso tienes que clasificarlos y para eso vamos a poner IA para evitar la exposición de esa información y poner todos los controles. Y la IA también tiene que estar monitoreando quién, cuándo, qué y cómo están accediendo para que no sean expuestas y en otras palabras, criollamente, te roben tu información, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Y vamos con la última pregunta que tenemos por el chat.
nos ha dejado Aldo, dice, ¿cómo pueden colaborar los sistemas basados en IA con los analistas humanos para mejorar las estrategias de ciberdefensa? Bueno, como lo dije hace un momento, el CyberSOC, que empresas que te venden solamente una partecita, lo que te tienen que vender, lo que te tienen que dar es, el primer concepto es que es la inteligencia para detectar las amenazas. Por ello, yo voy a salir con controles para protegerme ante esas amenazas. Por otro lado, ver cómo está mi infraestructura tecnológica. La IA me tiene que estar chequeando mi red, mi sistema de información, dónde estoy vulnerable para ir y habilitándome, avisándome, monitoreándome y diciéndome, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, ¿no? Y en otras palabras, estar un paso adelante con muchas herramientas integradoras que me va a permitir poder ponerle un freno con los controles para reducir el riesgo y sobre todo el apetito del riesgo, hasta dónde puedo tolerar, ¿no? Porque me podrían decir, Regio, con la inteligencia artificial cerré el camino y la brecha y ya no hay más riesgos. Falso, hay riesgo. E inclusive, he hablado en el sector salud, están utilizando inteligencia artificial para tomar decisiones de diagnóstico, pero el médico que me entrevisté me dice, sí, me ayuda, es casi muy parecido a lo que yo, por la experiencia, pero es una herramienta para no transgredir la parte ética y tomar la decisión correcta, ¿no? Bien, muchas gracias.